La mesa se partió, pero no por la fuerza de una victoria, sino por el choque brutal de dos poderes que, en teoría, nunca debieron encontrarse. De un lado estaba Bruce Lee, apenas 63 kilos de técnica pura, precisión quirúrgica y una voluntad inquebrantable. Del otro, Margaret la Montaña O'Brien, 118 kilos de fuerza genética en estado salvaje, campeona mundial de vencidas durante 7 años consecutivos. Entre ambos, una sólida mesa de roble que había resistido cientos de enfrentamientos. Resistió exactamente 4 segundos antes de abrirse en dos. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una anécdota, es uno de los episodios más polémicos en la historia de la fuerza, un caso que incluso hoy, medio siglo después, sigue siendo analizado por científicos que no logran explicarlo del todo. Quédate hasta el final, porque hay detalles que simplemente no encajan, y cuando los descubras, vas a entender por qué este enfrentamiento sigue generando debate. Los Angeles Sports Arena, noviembre de 1971. La exhibición internacional de atletas de fuerza reunía a los competidores más poderosos del mundo en distintas disciplinas. Y la estrella principal era Margaret O'Brien, quien acababa de defender su título mundial en Moscú apenas 3 semanas antes, derrotando a la mejor representante de la Unión Soviética. En toda su carrera profesional, jamás había perdido. Más de 200 oponentes vencidos, incluyendo varios hombres que subestimaron lo que tenían enfrente y terminaron pagando el precio. Su brazo derecho medía casi 48 centímetros de circunferencia en el bíceps, más grande que el muslo de muchos hombres. Podía hacer curls con 84 kilos en repeticiones, una marca que pocos podían siquiera intentar. Los periodistas deportivos la llamaban la mujer más fuerte del mundo, y hasta ese momento, nadie tenía argumentos para contradecirlo. Bruce Lee ni siquiera debía estar ahí. Había asistido únicamente para apoyar a su amigo Dave, un levantador de potencia que competiría en peso muerto. Pero entre evento y evento, Bruce se acercó al área de vencidas. Fue ahí cuando un periodista lo reconoció y le pidió una entrevista sobre su próximo proyecto cinematográfico. Mientras hablaban, el nombre de Bruce comenzó a circular y llegó a oídos de Margaret. Curiosa, se acercó. No lo conocía, nunca había visto sus películas, pero algo llamó su atención de inmediato. Observó su tamaño, su complexión aparentemente ligera, y en ese instante hizo una suposición que cambiaría por completo su manera de entender la fuerza. ¿Eres una estrella de cine?, preguntó Margaret, extendiendo su enorme mano. Y justo aquí es donde todo empieza a ponerse interesante. Si crees que esto iba a ser un encuentro normal, espera a ver lo que ocurre después. Bruce estrechó su mano con cortesía, pero en ese instante percibió algo que pocos notarían, la fuerza brutal de su agarre. Sí, hago películas, de acción, artes marciales, respondió con calma. Margaret sonrió, no con burla, sino con una curiosidad auténtica, casi intrigada. ¿Con ese físico? Debes usar muchos trucos de cámara. Xenofander, pero pareces pesar unos 63 kilos mojado. Bruce devolvió la sonrisa, acostumbrado a ese tipo de comentarios que subestimaban más de lo que describían. Peso exactamente eso, eres bastante precisa. Y sí, uso algunos recursos de cámara, pero la mayoría de lo que ves es técnica real aplicada con la máxima eficiencia posible. Y si crees que esto es solo una conversación casual, espera, porque aquí es donde empieza a gestarse algo que nadie en esa arena iba a olvidar. Un periodista, oliendo una historia explosiva, intervino de inmediato. Margaret, ¿te enfrentarías a Bruce en una vencida? Ya sabes, estrella de cine contra campeona mundial. Serían fotos increíbles. Margaret soltó una risa ligera, convencida de que aquello era una broma. Lo lastimaría. Le llevo más de 50 kilos, y acabo de vencer a la campeona soviética el mes pasado. Esto ni siquiera sería justo. Bruce permaneció sereno. Entendía que no hablaba desde la arrogancia, sino desde una preocupación real.
Aprecio que lo consideres, pero me interesaría intentarlo si estás dispuesta. Sé que probablemente ganarás por fuerza pura. Pero me intriga el componente técnico de este tipo de competencia. Y aquí es donde la historia toma un giro que pocos vieron venir, porque no era un reto de ego, era algo mucho más profundo. Margaret lo pensó por un momento. Había competido contra cientos de personas, pero nunca contra alguien tan pequeño que hablara de técnica en lugar de orgullo. Eso la desconcertó. Está bien, pero nos detenemos en cuanto sienta que tu brazo está en riesgo. He lesionado gente sin querer antes, y no pienso cargar con eso otra vez. Bruce aceptó sin dudar, y en cuestión de minutos, los organizadores despejaron el escenario y colocaron la mesa oficial bajo el foco principal. La noticia corrió como pólvora. El público que estaba disperso en otros eventos comenzó a reunirse alrededor. Nadie quería perderse ese enfrentamiento absurdo, casi irreal, entre una campeona dominante y un hombre que, a simple vista, no tenía ninguna posibilidad. Se sentaron frente a frente, y la diferencia de tamaño era imposible de ignorar. El brazo de Margaret parecía un tronco sólido comparado con el de Bruce. Cuando entrelazaron las manos, la suya prácticamente desapareció dentro de la de ella. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, otros simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Y justo aquí quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Tú habrías apostado por Bruce, o esto ya estaba decidido desde antes de empezar? El árbitro, un juez profesional, revisó el agarre y acomodó los codos sobre las almohadillas. Reglas estándar, sin faltas, sin levantar el codo. Posición inicial. Margaret fijó el hombro, bloqueó su estructura y aplicó cerca del 30% de su fuerza para marcar territorio. La experiencia le había enseñado a empezar con cuidado con rivales pequeños, para no romperlos antes de que siquiera comenzara el combate. Pero lo que no sabía es que en esos primeros segundos, algo completamente fuera de lo normal ya estaba ocurriendo. Bruce sintió la presión desde el primer instante y entendió algo que lo dejó en alerta total. Esa fuerza superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado incluso en su entrenamiento más exigente de artes marciales. «¿Listos, ya?», gritó el árbitro al bajar la mano, y el combate comenzó. Margaret aplicó un 50% de su fuerza, esperando aplastar el brazo de Bruce en cuestión de segundos. Pero no ocurrió. Su brazo se mantuvo firme, no avanzaba hacia la derrota, pero tampoco cedía. Aquello no tenía sentido. Intrigada, aumentó al 70%, el nivel con el que normalmente vencía a hombres entrenados. El brazo de Bruce tembló ligeramente, sí, pero seguía ahí, resistiendo, con todo su cuerpo trabajando como una estructura perfectamente alineada. El público comenzó a inquietarse. No porque Bruce estuviera ganando, sino porque seguía en pie frente a algo que debería haberlo destruido al instante. Y aquí es donde todo empieza a romper la lógica. El instinto competitivo de Margaret se activó. Subió al 90% de su fuerza máxima, el mismo nivel con el que había derrotado a la campeona soviética. El brazo de Bruce cedió unos centímetros, tal vez unos 15 grados hacia la derrota, pero entonces ocurrió algo que nadie en esa arena esperaba. Aplicando un principio del Wing Chun, donde no se enfrenta la fuerza directamente sino que se redirige, Bruce ajustó sutilmente el ángulo de su muñeca y la posición de su hombro. Ese pequeño cambio desvió parte de la línea de fuerza de Margaret, haciendo que ya no impactara de forma óptima. No era suficiente para ganar, pero sí para evitar la derrota inmediata que todos daban por hecha. La mesa comenzó a emitir crujidos leves. Sonidos casi imperceptibles. Pero suficientes para que el árbitro se diera cuenta. «Mantengan posición», ordenó, preocupado por el equipo. Claro, Margaret, ahora completamente comprometida y frustrada por no poder cerrar el combate, llevó su fuerza al 100%. Y justo en ese instante, Bruce tomó una decisión que nadie vio venir. En lugar de seguir resistiendo, soltó toda su oposición de golpe.
Dejó que la fuerza de Margaret avanzara sin el bloqueo que ella esperaba. El resultado fue inmediato y devastador. Toda la potencia de Margaret, sin resistencia, se proyectó hacia abajo con el peso total de su cuerpo. Al mismo tiempo, Bruce ajustó su estructura, manteniendo control técnico mientras permitía el movimiento. La combinación fue demasiado. Los 118 kilos de Margaret generando fuerza máxima, más los 63 kilos de Bruce redirigiendo esa energía en otra dirección, superaron el límite estructural de la mesa. Un estruendo seco atravesó la arena. La superficie de roble se partió en dos, de extremo a extremo, justo entre sus manos entrelazadas. Ambos salieron proyectados hacia adelante cuando la mesa colapsó bajo ellos, cayendo aún sujetos uno al otro, sobre los restos de lo que segundos antes era una mesa profesional de competencia. Silencio absoluto. 3 segundos donde nadie reaccionó. Y luego, caos total. Nadie había visto jamás una mesa romperse en plena vencida. El árbitro quedó paralizado, sin saber cómo juzgar algo que simplemente no existía en ningún reglamento. Margaret soltó la mano de Bruce y observó los restos, completamente desconcertada. Llevo 12 años en esto, he competido en 40 países, he vencido a más de 200 oponentes, y nunca, jamás, se había roto una mesa, ¿qué acaba de pasar? Bruce se incorporó, revisando su hombro, que había absorbido buena parte del impacto. Luego miró la mesa partida. No con sorpresa, sino con una curiosidad casi científica. Creo que generamos una multiplicación de fuerzas que superó la resistencia del material. Tu potencia empujando en una dirección, mi estructura redirigiéndola en otra, y la mesa atrapada entre dos físicas opuestas. Los organizadores corrieron hacia ellos, visiblemente preocupados. No solo por la seguridad, sino por el daño. Esa mesa había costado $1,200. Y había sido importada desde Suecia exclusivamente para competición profesional. Pero lo más impactante no era el dinero. Era que algo así, simplemente no debía haber pasado. Y ahora dime algo, porque esto define cómo ves esta historia. ¿Crees que fue pura casualidad, o estamos frente a algo que la ciencia todavía no logra explicar? El entrenador de Margaret llegó de inmediato, revisando su brazo en busca de alguna lesión, mientras Ted, amigo de Bruce, lo ayudaba a incorporarse y examinaba su hombro con preocupación. El árbitro, tras consultar rápidamente con los oficiales, tomó el micrófono y anunció algo que jamás se había escuchado en ese escenario, debido a una falla del equipo. El combate se declara nulo. No hay ganador, ni perdedor. Pero después de 20 años arbitrando vencidas, nunca había presenciado algo como esto. Ambos competidores demostraron habilidades fuera de lo común. Cuando la confusión comenzó a disiparse, Margaret se acercó nuevamente a Bruce y extendió su mano, pero esta vez con una intención completamente distinta. Te debo una disculpa. Asumí que por ser pequeño y venir del cine no tenías fuerza real. Fue ignorante de mi parte. Lo que hiciste ahí, no fue solo técnica. Tienes poder de verdad, solo que concentrado de otra forma. He sentido lo que generan hombres de 118 kilos. Y tú igualaste eso con apenas 63. ¿Cómo es posible? Y justo aquí es donde la historia cambia por completo, porque ya no se trataba de un duelo, sino de una revelación. Bruce recibió sus palabras con respeto, pero también con ese interés casi científico que lo caracterizaba. Tu fuerza proviene de la masa muscular y del apalancamiento que has desarrollado durante años de entrenamiento específico. La mía viene de la integración total del cuerpo y de la eficiencia neurológica, entrenadas de otra manera. Tú generas potencia desde el brazo y el hombro. Yo la genero desde el suelo, pasando por piernas, cadera, núcleo y columna, y todo eso se canaliza hacia el brazo. Métodos distintos, resultados similares cuando se aplican correctamente. Margaret lo escuchaba con atención, como si por primera vez estuviera viendo su propio deporte desde otro ángulo. Y si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios qué crees tú,
¿la fuerza es solo músculo, o hay algo más que la mayoría nunca entrena? Bruce continuó, dejando claro algo que pocos habían entendido hasta ese momento. Además, yo no estaba intentando derrotarte. Estaba tratando de comprender la fuerza que generas y encontrar la forma técnica de sobrevivirla. Durante los siguientes 30 minutos, ambos permanecieron conversando, comparando métodos de entrenamiento y desmenuzando la física detrás de la generación de fuerza. Margaret reconoció que el enfoque técnico de Bruce había expuesto una debilidad en su estrategia, dependía demasiado de la fuerza bruta, sin optimizar la colocación y la mecánica. Por su parte, Bruce admitió algo igual de revelador. La fuerza pura de Margaret era algo que no podía igualar proporcionalmente, y que su capacidad para resistir había dependido completamente de la redirección técnica, no de la oposición directa. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un enfrentamiento, y se convierte en una lección que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. Hablaron también sobre la mesa rota, llegando a una conclusión que dejó a más de uno sin palabras. La combinación entre la potencia generada por la masa de Margaret y la estructura técnica canalizada de Bruce había creado una fuerza que ninguno de los dos podría haber producido por separado. No era solo fuerza, ni solo técnica, era algo más. Algo que ocurría en el punto exacto donde ambas se encontraban. Los periodistas deportivos que presenciaron el evento escribieron artículos extensos, pero todos coincidían en algo inquietante, no sabían cómo clasificar lo que habían visto. ¿Había sido una demostración de fuerza? ¿De habilidad técnica? ¿O de pura física llevada al límite? Uno de ellos incluso entrevistó a ingenieros estructurales, quienes analizaron las imágenes de la mesa destruida. Sus cálculos fueron claros y difíciles de creer. Para partir roble de ese grosor, se requerían más de 1800 kilos de presión concentrada. Ninguno de los dos podía generar eso por sí solo. Pero en el instante exacto en que sus fuerzas se encontraron, en ángulos distintos y bajo condiciones inusuales, el resultado fue devastador. Margaret continuó su carrera y defendió su título mundial 3 veces más antes de retirarse invicta en 1974. Sin embargo, en cada entrevista importante, volvía a mencionar ese momento. Lo describía como la experiencia más reveladora de toda su trayectoria. Afirmaba que ese encuentro le enseñó algo que nunca olvidó. La fuerza sin comprensión técnica tiene límites. A partir de entonces, comenzó a integrar posicionamiento y mecánica en su entrenamiento, y aseguró que eso fue clave para prolongar su dominio. Bruce, por su parte, convirtió aquel episodio en un ejemplo dentro de su filosofía marcial. Lo utilizaba para demostrar que las ventajas de tamaño y fuerza pueden reducirse con conocimiento técnico y estrategia, aunque nunca eliminarse por completo. Y justo aquí es donde muchos se equivocan. Creen que la técnica reemplaza la fuerza, cuando en realidad, la transforma. La mesa rota se convirtió en una especie de leyenda dentro del mundo de las vencidas. El fabricante sueco, al enterarse, pidió fotografías y testimonios, incapaz de creer que su producto hubiera fallado bajo fuerza humana. Finalmente enviaron representantes para examinar los restos. Su conclusión fue contundente. La ruptura se produjo por una presión extraordinaria aplicada en un ángulo inusual, generando una fuerza de corte para la cual la mesa simplemente no estaba diseñada. A raíz de eso, rediseñaron sus mesas, reforzando la estructura interna para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Aunque admitieron algo inquietante, la combinación exacta de factores que provocó ese colapso sería prácticamente imposible de replicar. Años después, cuando salió a la luz el metraje del evento, científicos especializados en biomecánica comenzaron a estudiarlo con detalle. Lo que encontraron fue igual de impactante. La posición corporal de Bruce durante el enfrentamiento mostraba una integración total de las cadenas musculares, desde los pies hasta la punta de los dedos, algo que normalmente solo se observa en levantadores olímpicos de élite. Y ahora que conoces toda la historia, hay una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué habría pasado si ese combate hubiera continuado,
y la mesa no se hubiera roto. La generación de fuerza de Margaret era un ejemplo perfecto de ventaja mecánica, utilizaba su masa y sus palancas corporales de forma óptima, sin desperdiciar energía. Cuando esas dos formas tan distintas de producir poder se encontraron en ángulos que ninguno de los dos podía controlar por completo, el resultado superó cualquier intención y cualquier expectativa. Noviembre de 1971. Una mesa. Dos competidores. Dos filosofías opuestas sobre la fuerza y un desenlace imposible. El enfrentamiento duró apenas 4 segundos. La leyenda lleva más de 50 años viva. Margaret O'Brien demostró que la fuerza genética, combinada con años de entrenamiento disciplinado, puede crear un poder extraordinario. Bruce Lee demostró que la técnica, la eficiencia y la integración total del cuerpo pueden enfrentarse incluso a ventajas físicas que parecen inalcanzables. Y juntos, sin buscarlo, demostraron algo que pocos entienden hasta que es demasiado tarde. Cuando diferentes formas de poder chocan en el ángulo equivocado, ni siquiera el roble sueco resiste. Esto no fue magia de cine. Fue la física enfrentándose a la filosofía. Fue la fuerza de una campeona de 118 kilos, contra la maestría técnica de 63. Fue el día en que las vencidas cambiaron para siempre, y una mesa murió para demostrarlo. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios fuerza versus técnica. Porque eso me dice que entendiste algo que la mayoría pasa por alto. Suscríbete, porque lo que viene, va a desafiar todo lo que crees saber. Y donde quiera que estés, que tengas buen camino, y que llegues con bien a tu destino.